Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 28 de octubre del año 2022 en Campus, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala. Y nos trasladamos al territorio de Israel y en particular del pueblo de Jerusalén, de Galilea, de Canaán, en que Jesús predicaba en las aldeas a grupos y multitudes de seres seguidores de él para hacer escogencia, en particular selección de 12, los 12 apóstoles, nos narra hoy en el Evangelio según San Lucas, y en singular de dos hermanos que se celebra hoy, se conmemora o se hace recordación especial de Simón, el Celotes, y de Judas Tadeo. En tanto son dos mártires de la iglesia, que pues el Celotes fue aserrado a la mitad, o sea, con un serrucho fue partido su cuerpo en dos por los rebeldes que se amotinaron contra el pueblo cristiano hacia los años 70 antes de ello, y pues en principios de conformación de la iglesia cristiana con San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo de San Juan y de San Pedro, con toda la influencia directa del apostolado con nuestro Señor Jesús, por tanto testimonio de su vida y obra, en tanto por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, seres amados, y sus seres amados allí, por tanto, y donde emprendan su misión, otros seres amados que han de llegar, amén, para gloria de Dios, en su conversión. Por supuesto que esa obra la hace Jesús. Nosotros hacemos el acercamiento, el acompañamiento de estos seres y ayudar en el discernimiento en tanto humanamente sea posible, pero en realidad lo hace el Espíritu Santo en la gracia, y esa es la mistificación, la relación mística de cada ser en la oración. Vamos a ver hoy en la meditación ello, en la noche. Meditación, oración, ayuno y acción. O sea, ir a lo más íntimo del ser, a la profundidad en el corazón. Ahí estamos hablando del alma, y aquietar la mente de toda reflexión, de toda ideología, de toda perturbación. Por tanto, dejar que el cuerpo descanse. La restauración de los tejidos orgánicos, funcionales, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema digestivo, a nivel de todos los sistemas, todos los procesos han de estar ahí entrando en una estabilidad, en una armonía, en una paz interior, para poder que en comunicación directa con el Creador, con Abba, y la influencia de Jesús haga la restauración allí dentro. Él es el que es el puente, hace esa síntesis, biosíntesis, neurosíntesis y anemosíntesis, o sea, la síntesis de lo orgánico, de lo mental y de lo espiritual. Amén. Y el Espíritu Santo pueda en su ser paráclito enviar el discernimiento, la sabiduría divina que llega al conocimiento de lo humano y la vivencia natural, para que ya el otro día el ser al amanecer conecte en la acción. El día es para ello. Aquí remembramos en Benito Abad, ora et labora. Oración en la noche, fundamentalmente, para hacer esa restauración, potencial energético, vida eterna. Ahí hay inversión en ello. Y la acción en el día, con la luz, con la energía, con las energías de todos los seres vivos, de toda la naturaleza, de todos los espíritus allí libres, de toda esa actividad, la dinámica, y ahí se va dando la transformación, coligando, como dice ahí en la carta de San Pablo a los Efesios,
como cuerpos de una iglesia, cristianamente alma y cuerpo, vamos, el piedra angular y todos vamos conectando en la acción. Y ya tercer momento es ya la transformación que se va dando, que lo hace Él, la obra de Dios. Uno no, ya ahí coge la Trinidad, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador, Salvador y Santificador respectivamente, eso lo hace Él. Entonces viene una pregunta fundamental aquí, ¿cuál es la necesidad de formación del ser para el tener, para el hacer, y el hacer para el tener, si realmente el que va a hacer su obra, y lo decía nuestro hermano Pedro Justo de Río en la meditación de la palabra hoy, el que hace la obra es Jesús. Lo que nosotros debemos hacer es conectar desde la intimidad del ser en plena disposición de humildad, de obediencia y mansedumbre, hacer cada día lo que sea la voluntad del Padre. Él el que debe ser el que dirige todas las carreras, todos los procesos de formación, todos los planes de vida que se consuman allí, para servir a lo técnico, para servir a lo político, para servir a lo técnico-político, para servir a lo económico, para servir a la producción, al desarrollo, para servir a los grupos sociales, para servir a las organizaciones, y todas hoy día con ánimos de lucro, porque ya es un fin, ni siquiera es un medio económico, ni financiero, ni administrativo. Yo venía comentando antes de ese necesario y riguroso sintergético principio trinitario, paréntesis, de la vida y obra de nuestros hermanos Simón, de los celotes, que era movimiento político, religioso, de los fariseos en oposición al pueblo romano. De esto pues se hizo meditación en el espacio previo de Fundación Amayá, pero sin salirnos de la palabra, sin alejarnos de la palabra de Dios, y tratando de ser lo más coherente con quienes han sido testimonio de la vida y obra de Jesús y que está en las Sagradas Escrituras. Estamos hablando del Nuevo Evangelio y también de la Antigua Alianza en el himno de David, en el Salmo 19, que toda la tierra alcance su pregón en relación con que el día y la noche se comunican, en ese orden natural, de la creación que ha hecho el Creador de forma perfecta. La noche es para ello, restauración, y el día para la acción, y es la activación, la común unión, la comunidad, todos estos seres que bien en gracia del Espíritu Santo, por su carisma, los dones recibidos fueron señalados por el Padre Creador para que Jesús los tomara como referencia para hacer el apostolado y cumplir la misión, el plan. Eso todo hace parte de su prefiguración inicial allí arriba, pues por señalar metafísicamente, pero es allí arriba adentro. La montaña nos acerca a la arriba y es lo que creían el pueblo de Israel y lo veían muy cercano por la altura, pero no lo miremos geográficamente, no, esa es la geografía, la toponimia, el cuerpo humano, es la profundidad, el corazón fundamental, y ya viene la mente, la razón. Entonces fe y razón están conectadas, alma, mente y cuerpo, mueve el cuerpo. Esa triangulación que es esa sistémica, esa dinámica, esa complejidad, que es de los principios de las leyes universales, por tanto, valga el pleonasmo ahí, de los universos, pluriversos, que garantizan la vida.
la actividad, la cinética, la cinemática, el movimiento y por tanto el potencial energético, la transformación. Y eso es fundamental porque entonces en la vida y obra de nuestro hermano Simón el Celotes, pues que se une con ese grupo, es llamado por Jesús, al igual que Judas, hijo de María Cleofás y de Santiago, que hace la referencia no propiamente el Evangelio, sino en otras lecturas que se han hecho, pero que en la carta a San Judas se interpreta allí de los profetas que anunciaban Enoc y otros, después del padre Abraham, ver la configuración de todos estos seres de luz, con manifestaciones, revelaciones o transformaciones especiales, como en lo que se ha quedado muchas de las lecturas sesgadas, aisladas, reducidas, del paganismo, del esnovismo, de ese liberalismo, entre comillas, que en cierta forma es un anarquismo, un permisivismo, permitir todo en esas sociedades organizadas en su momento. Se leen ahí las estructuras sociales para entonces los celotes, ese movimiento político religioso, por Judas que también llega luego de la muerte de Jesús a unirse con Simón para ir a la Mesopotamia, Babilonia, y entonces ahí los adoradores de ídolos, los baales, los paganos, también tener que mediar con no creyentes, además de creyentes que se iban convirtiendo, que también eran objeto militar, objeto político, objeto religioso de exclusión, de discriminación y por tanto de eliminación, de extinción. Esos martirios de nuestros hermanos han sido históricamente declarados. Entonces, esas dos vías a Judas le decapitaron y no perdió la cabeza por sí mismo. Le cortan la cabeza. Habrá que interpretar simbólicamente eso que representa. Es la capacidad pensante, es querer cortar la cabeza de la iglesia en derivación con estos apóstoles que es de Cristo, desmembrar, que eso se puede interpretar desde la segregación, la división, la cercenación o ruptura, escisión, que también se le puede decir así, no tanto lingüísticamente, sino culturalmente y en las prácticas, materialmente. Llegar hasta el punto de atentar contra la vida de un ser, más que atentar contra su ideología, su pensamiento, el cortar la cabeza, sacar el corazón. Se habla de prácticas milenarias, muy antiguas, incluso en comunidades originarias, muy sanguinarias, como se dice, sacan el corazón para ofrecerlo como pagamento a la madre tierra. Y esto es de las cosas que ahí se declaraban en Judas Tadeo y en otros apóstoles y otros hermanos más adelante que leyeron. Juan, por ejemplo, un inspirado, este evangelio se escribió mucho después de los otros evangelios, ya había trascendido mucho tiempo, decía Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra hoy, de decir que se escribieron luego de haber conformado comunidades. Cada ser así escogido por su carisma también, por su gracia y los dones que iban recibiendo otros seres se iban asociando, iban generando comunidades, escuelas, tanto de pensamiento ideológicas, pero como activistas también, de acción, de accionamiento, pero sobre todo unidos en el fervor cristiano, o sea que ahí viene la oración coligando esos esfuerzos. Ahí hay una tríada importante. En la oración, la relación mística con el Padre, Creador. Y eso hacía Jesús, esencialmente. 2, la experiencia de vida propia, en la acción, que es la experienciación con otros, compartir experiencias de vida, los testimonios de vida y obra con otros seres, en esos grupos. Y 3, viene la transformación, cómo
esa unidad en la diversidad, todos seres siendo, aconteciendo, permaneciendo en la fe, como dice Pablo a los Efesios, corpus de una misma iglesia, miembros de un mismo órgano del Espíritu Santo, y todos coligando esfuerzos para lo mismo. Ayer escuchaba de nuestro hermano el padre Christopher Hartley, de España, que ha sido misionero, muy cercano a la Madre Teresa de Calcuta y otras santidades pues, que han sido reconocidas o que en su vida fueron santas, pues reconocidas o canonizadas por la Iglesia, pero que en su vida fueron santas por su vida y obra, pues la Madre Teresa de Calcuta, por decir algo, entre otras. Y en su experiencia mencionaba de ello, de las gracias del Espíritu Santo y los dones, y la vinculación de la Iglesia con esos procesos, en donde por tradición cristiana, como se iba concelebrando la Eucaristía, los obispos eran encargados de recibir todo, bienes y servicios, ofertas de servicios, disposición, voluntad de la gente, para dar ello a los más limitados físicamente, por alguna enfermedad, por algún problema de salud, pobres. Entonces aquí la pobreza en términos de miseria, de humana, de conmover la misericordia, la compasión, el amor humano, lo que hacía Jesús y lo que enseñaba la Iglesia, a ser coherentes y hacer esa redistribución, que era lo que en los inicios la Iglesia, como narra Pablo ahí en los Hechos de los Apóstoles, pues más bien Lucas, que hizo el libro, la investigación, la narrativa, y como médico pues daba testimonio de ello para recoger todas estas vivencias, todas estas experiencias y todas estas, más que evidencias, providencias que son no probadas, no son material probatorio, no son material científico de soporte, sino testimonios por relaciones místicas, tú a tú, cara a cara, directas, de cada ser con la divinidad, y de ser compartidas, porque en los sueños en la noche, en ese momento de oración, de meditación, se conectan las almas a través de la mente, hay una mente colectiva, esa energía se transforma, va conectando seres allí y hace que pues, el sueño de uno se vea afectado por el sueño de otro ser respectivamente y haya comunicación, por supuesto, que los sueños son realidad, por supuesto, que lo intangible es realidad, por supuesto, que pasa son formas de comunicación sutil, pero que por no hacer el debido proceso de concienciación, de conexión, de transformación, como se ha hablado del orden natural, la creación, y como dice el Salmo allí, que cada día acontezca, cada noche acontezca y entre ellas se comunican. Por ejemplo, aquí está llegando toda la neblina, una densidad de, de nubes, con un frío, por ello arropados hoy un poco más, y claro, escasa visibilidad, pero ya siendo casi las 7 de la mañana o ya pasaron. Y así es un momento de alta humedad, alta nubosidad, hay un poco de lluvia y claro, sigue la naturaleza obrando. Las aves se comunican allí, los insectos, las especies menores que se llaman, ahí están, y nuestros hermanos ya trabajando en el campo, ya conectados con la realidad. Hay que cambiar las actividades, hay que el plan de acción, como se llama, o la misión, la obra, cambia un poco, se hace más interna, se hace más, bueno, más abrigado, en fin, el ser busca cómo adaptarse para desarrollar en el día, pero en el día la acción, la conexión con la comunidad, ya en directo, en físico, en la mirada, a través de los rasgos que se van expresando, el afecto, el contacto, y aún así no físico, también mental, sin hablar, en el silencio,
y a la distancia, pues espiritualmente, enviando oración, enviando bendición, enviando prosperidad como deseo para todos, eso conecta. Entonces, mis seres amados, es esencial tener en cuenta ello para hablar que el primer momento de conexión en la oración, esa mistificación, ya viene la acción, la proacción, propositiva, proactiva, o sea, prospectiva. Se está pensando es en función de la prefiguración, porque en la noche se encarna la oración para pedir la revelación, la manifestación, es lo que hacía Jesús, hablando directamente con el Padre, y a través del Espíritu Santo llega esa gracia, esa clarividencia, esa declaración de amor, de misericordia, de compasión, completamente sano, en alma, mente y cuerpo, completamente dispuesto con toda la voluntad, la libertad y la responsabilidad. Esto decía también el padre de Hartley, Christopher, que de las cosas que se atacan en lo político, en lo económico, en lo religioso, otros grupos, es quitarle a cada ser esa gracia de la libertad, la responsabilidad y la voluntad. Decía el padre Pedro Justo Berrío ayer en la meditación de la palabra, no Hartley, sino Pedro Justo Berrío, en la parroquia del Carmelo. A eso lleva la adicción, la aberración, la desordenación espiritual, mental y emocional. Se refería en particular a lo que en las noches se puede asociar, aunque también en el día se hace, que es los egos, los apegos, por tanto van a llegar los desasosiegos en función de lo que ya se sembró, esa cizaña, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, todos esos actos desenfrenados llevan a ello. Y se dejó en la meditación esa reflexión para que se tenga en cuenta allí, en la reflexión ética, moral, profética, de la responsabilidad social de las organizaciones, que también del mismo Pedro Justo Berrío en estos días se hablaba sobre en el Evangelio del Domingo, en la liturgia, sobre las sombras de las organizaciones que no son imagen. O sea, porque no hay una identidad, no hay una sinergia, no hay una voluntad de toda la comunidad, de todo el pueblo, no hay coherencia. Entonces, los exabruptos en esos aparatos ideológicos del Estado, cómo se repliegan en educación, en salud, en servicios públicos, completa incoherencia. En las llamadas realidades con las verdaderas necesidades, que son esencialmente espirituales, por supuesto. Es que el rector de todas las leyes es Dios, y de ahí deben pender todas las leyes humanas, no al revés. Y en las leyes humanas sin transgredir, conectando con las leyes naturales. Divinidad, la cruz en lo vertical, la humanidad en lo horizontal y la terrenalidad. Esa es una circulación de vida desde la divinidad en el Padre Creador, en Jesús Salvador y en el Espíritu Santo Santificador para hacer todo ese es el asunto trinitario aquí. Lo decía el Padre Munilla también en un curso que estamos desarrollando con Catholic Link sobre herramientas digitales, cursos de desarrollo, llaman ahí estrategias de emprendimiento, pero más que todo de evangelización católica, digitalmente, como una ayuda, un acompañamiento técnico al proceso evangelizador que es humano, es fraternal, es espiritual, pero esto viene a ser complementario, además de lo que ya van a ser otras saberes, haceres y haceres que cada ser en sus ámbitos de desempeño tenga o sea inspirado por Dios para desarrollar y que vaya haciendo, como decía el padre Munilla, que es lo que quería conectar allí. Todos esos carismas que van llegando por cada ser, se van agrupando por escuelas, los dones, esas gracias del Espíritu Santo, que llaman talentos, y
para fruto colectivo, común y comunitario, común, unidad en la diversidad, para la universalidad del ser. Ese es el ecumenismo. Entonces, por eso unos con unas gracias, otros con otras, unos con unos dones, otros con otros, unos con unos talentos, otros con otros, pero carismáticamente, por ejemplo, la misma iglesia que es universal, se pretende desarrollar por carismas. Entonces hay órdenes de los carmelitas descalzos, hay órdenes de los capuchinos, hay órdenes de los cartujos, hay órdenes de todo, pero al mismo orden sobrenatural en Dios, pero natural en la tierra para actuar, y un orden social desde innegable, inobjetable e inalienable, que son las virtudes teologales, que las han desprestigiado, las han desmembrado, las han arraigado o sacado del contexto. Valores como la libertad en Dios, entonces, la libertad de lo político, la paz, que es una paz interior, y la hablan es como paz contrario a la guerra, o sea que la política no es de paz, sino que es de guerra. Lo mismo que salud, pero es de enfermedad, que de servicios directos del agua, del suelo, llamados recursos naturales, cuando realmente eso está libre, es en gratuidad para todos. Intermediarios para prestar servicios ¿de qué? La vida es en gratuidad, es un don de Dios para todos los seres. De tal manera que de aquí derivan esencialmente toda la propuesta de construcción que en gracia de Dios vamos a desarrollar en el siguiente espacio de cambio gnosis, cómo esa prefiguración, esa planificación se va desarrollando con todos, que van vinculando por estos procesos, para hacer una construcción. O sea que en gracia de Dios se va orientando todos los procesos de vida, los planes de vida, los acontecimientos de esas vidas que se van manifestando, se van exteriorizando o se van, pero primero interiorizando, obviamente, y a futuro se irán desarrollando, pero eso no nos corresponde a nosotros como humanos, sino en la divinidad, está en Jesús, que hace la obra. Nosotros conectamos es desde el ser siendo criaturas de este reino terrenal, pero con una perspectiva del reino celestial. Es que esa es la cultura que se está tejiendo con Jesús. A eso vino. Esa es su misión. Y es nuestra misión, y es la misión que debemos seguir proclamando. Cómo conectar desde allí para que todos en la misma creación vamos haciendo la co-creación con Dios, pero de la mano derecha, en Dios. Todo lo otro es contradictorio porque es hacerlo en función del enemigo. Todo eso está declarado es para el enemigo. En las normas, las leyes, las prácticas humanas están orientadas es para allá, porque buscan otros fines, dañar toda la obra, dañar el bien, el orden natural de las cosas, de la vida humana, del servicio a Dios. Y para ello es que debemos estar unidos fraternalmente, universalmente, espiritual, mental y emocionalmente. Por ello entonces, mis seres amados, la congregación es esa, en particular hoy en oración con nuestro hermano Judas, nuestro hermano Simón, y como tantos otros mártires de la Iglesia, que seamos también mártires en tanto entregar nuestra vida y obra al servicio de Dios, en donde estemos desarrollando. A quien hay que agradar es a Dios. Entonces no es buscando fans, ni seguidores, ni aplausos, ni reconocimientos, ¿no? Porque la paga quedaría aquí entonces. Y nosotros estamos buscando es aspirar a grandes cosas.
al reino de los cielos, a la eternidad, a la expansión plena del ser, para ser seres de luz. Amén. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos, aunque ya lo somos, seres de luz, por gracia del Espíritu Santo, es ser más radiantes, más brillantes, y para ello debemos comulgar con esta declaración que hace Jesús. Hasta pronto, muchas gracias.